La ortografía es un problema de respeto hacia el lector. Julio Cortázar. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos a este tercer episodio de la 8ª temporada. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que me apasiona y que es la historia de la ortografía del español. Como siempre, los saluda Javier Martínez y vamos a entrar ya de lleno al tema. La ortografía se refiere a este conjunto de normas que son total y absolutamente subjetivas y artificiales, usualmente impuestas por una comunidad lingüística. En el caso del español existe el extraño evento que la mayoría vemos hacia una institución concreta para regir el idioma, algo que solamente sucede en algunos pocos idiomas, como por ejemplo el francés, mientras que otros idiomas, como por decirles el inglés, no tiene una institución ampliamente aceptada como regidora de las normas ortográficas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el idioma, de su historia y cómo se van adoptando e imponiendo estas normas. Vamos a comenzar con la Edad Media. En aquella época surge el idioma español. Concretamente encontramos a su antecesor más antiguo en un tipo de poemas que se llaman jarchas y otros que se llaman moashajas. Estas son formas poéticas que surgieron entre el siglo X y XII. En otras palabras, pues se trata de pequeñas estrofas líricas de 2 a 4 versos en mozárabe, que es una forma antigua del árabe cotidiano. ¿Qué temas abordaban estos poemas? Pues interesantemente siempre abordaban el tema amoroso o quejas de una mujer enamorada hacia el amante que consideraba que no le correspondía de la misma manera. Estos poemas eran una mezcla bastante anterior entre latín, árabe y hebreo, que eventualmente haría surgir la lengua romance, que más adelante se llamará castellano o español. Creo que ya habíamos abordado en otros episodios si se le llama castellano o español, y por decirlo de una manera rápida y breve, en América le podemos decir español, dado que es el único idioma que vino de la península hacia este continente. Digamos, alguien aquí en Guatemala, donde estoy yo, si yo le digo hablo español, no creo que alguien me pregunte si realmente hablo euskera o leonés. Todos entendemos que es castellano. Ahora, el hecho de llamarle castellano es algo que le interesa única y exclusivamente a los españoles, para hacer una aclaración que en aquel país se hablan otros idiomas, como los que ya mencioné, el euskera, el leonés, el aragonés y otros más que no recuerdo en este instante, y que no solamente se habla el castellano. Así que si usted es un latinoamericano, llámele español. Usted es un español que cree en la estandarización de la cultura, llámele español. Usted es un español que quiere dejar en claro la existencia de varios idiomas en un mismo territorio, llámele castellano. En fin. Otro de los antecesores o antecedentes de nuestro idioma se encuentra en las glosas emilianenses. Estos son los testimonios junto con las jarchas y moajachas más antiguos. Básicamente, una glosa es cuando nosotros hacemos una anotación al margen o en los márgenes de los libros. Yo sé que hoy eso se ve incluso como de mala educación, pero antes, recordemos que estamos hablando del siglo X, más o menos en los años 950 a 980 después de Cristo, era algo común.
Así que estas glosas se encontraron en un libro del monasterio de San Milán de la Cogolla, ubicado en La Rioja, obviamente España. Básicamente, estas glosas o apuntes al margen consisten en comentarios a un libro que estaba en latín y que contenía el libro de Daniel de San Jerónimo y comentarios sobre el Apocalipsis de una persona llamada Beato de Liébana. Entonces, estas famosas glosas emilianenses se llaman así por el monasterio donde se encontraron y por el tipo de escrito que eran. El documento original en latín, por cierto, pues también estaba a mano, ya que todavía estábamos lejos de la invención de la imprenta, más o menos a 500 o 600 años de distancia todavía. Una curiosidad es que estas glosas emilianenses están en romance, que sería el antecesor del castellano, y en euskera, otras, ¿verdad? Y que este código se encuentra actualmente guardado en la Real Academia de la Historia, ubicada en Madrid, bajo el código de Códice 60. Así que si un día van por allá, pueden ir a la Academia de Historia y pedir el código 60 y ahí está el antecedente más antiguo de nuestro idioma. Posteriormente, pero siempre todavía en la Edad Media, alrededor del año 1200 tenemos los primeros textos escritos en español, que en este caso sería el Cantar del Mío Cid, de autor anónimo. Si no me equivoco, tenemos un episodio completo aquí en el podcast sobre este libro. Ahí el libro está escrito con una ortografía influenciada por el latín y por las convenciones de escribanos medievales. Recordemos que a estas convenciones a lo que se refiere es que ser un escribano en aquella época era un trabajo. No toda la gente sabía leer ni escribir. Y pues se cobraba, no sé si por palabra o por página, me imagino que más por página, pero muchas de las palabras tenían una forma abreviada que le permitía al escribano hacer su tarea mucho más rápida. Esta forma de abreviar las palabras muchas veces eran símbolos, que hoy sería algo parecido a una abreviatura, pero a veces también eran dibujos, digámoslo así. De ahí viene, por ejemplo, el signo del porcentaje. Recuerdan que es una pelotita, un círculo con una raya y luego otro círculo. Bueno, el círculo de arriba era una P a la que perdió la patita y el de abajo era una C que se terminó de cerrar, o sea, por ciento. Entonces simplemente lo abreviaban de esa manera hasta que terminó convirtiéndose en un dibujo, digámoslo así, en un signo. Bien, no existía ninguna forma uniforme en la escritura del Cantar del Mío Cid, y algo importante de hacer notar acá es que su escritura era fonética y variable, o sea, cada persona escribía una palabra como sentía que sonaba, o como opinaba que sonaba. Entonces, nada de que había palabras que se escribían con Z o con S o con C. No importaba. Según cada quien la pronunciara y creyera el escribano que se escribía de tal o cual manera, así se ponía. Siempre en la Edad Media tenemos el reinado de Alfonso X el Sabio entre 1252 y 1284. Este monarca impulsó la estandarización del idioma español en documentos oficiales. Con esto se estableció una ortografía un poco más estable, pero todavía no podemos hablar de ortografía. Y algo muy importante entre lo que hizo este monarca es la Escuela de Traductores de Toledo. Básicamente, Alfonso X en el siglo XIII lo que hace es que la corona deja de escribir sus leyes y sus documentos oficiales en latín para pasar a escribirlos en castellano. De esta manera, muchos de los que estaban en la corte con él pusieron el grito en el cielo porque cómo iba a utilizar esa forma de habla tan fea, tan del vulgo, tan vulgar en este sentido, si ni siquiera tiene literatura.
Entonces el rey, con la Escuela de Traductores de Toledo, lo que trató de hacer fue darle literatura a esta nueva lengua que estaba surgiendo. Ya que no podía obligar a los autores a escribir en este idioma, lo que sí podía hacer era contratar traductores que pasaran los libros famosos de la literatura latina a lo que vendría a ser el español que estaba surgiendo apenas en aquella época. Algo curioso de esta época medieval es que en el español se utilizaba la cedilla, que es esta letra que actualmente queda nada más en el portugués, que es una C con una colita, digámoslo así. Era ampliamente utilizada, y también la doble S para representar sonidos que luego se simplificarían en la C o en una S o en la Z. Luego, ya en el siglo XIV, se inventó la imprenta y se encontró la necesidad de estandarizar. Algo interesante, por cierto, que no está en mis apuntes, es que cuando se inventó la imprenta por Gutenberg, en los primeros libros no inventaron el espacio en blanco. Si ustedes buscan, los invito a googlear una página de los primeros libros impresos por Gutenberg, obviamente la Biblia, van a ver que las líneas estaban seguidas, no existía una separación entre palabras. Eso vino después. Entonces, muchas veces la forma de escritura en esta época era fonética, y si nosotros unimos palabras al hablar, pues también estaban representadas de forma unida al escribirse. Ya en este siglo, en 1492, Antonio de Nebrija, recordemos que Nebrija es un lugar, y este personaje se llamaba simplemente Antonio. La idea de los apellidos surge mucho después. Y a la mayoría de personas se le conocía así, por su nombre de pila y luego el lugar de donde venía, si es que era extranjero. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Erasmo de Róterdam. En fin, Antonio de Nebrija publica la Gramática de la Lengua Castellana en 1492, el mismo año que sale Colón a descubrir América, y esta fue la primera gramática de una lengua romance. Recordemos que las lenguas romances son aquellas que están emparentadas y que surgen del latín con la mezcla de los idiomas locales. Otras lenguas romances son el portugués y el francés. Aunque no es un tratado ortográfico como tal, este libro incluye recomendaciones sobre la escritura basadas en la pronunciación y en el latín. La verdad es que Antonio de Nebrija no presenta una lógica clara del por qué elige ciertas formas de escritura sobre otras. Básicamente lo que él hace es asumir que hay un lenguaje ideal, que ese lenguaje ideal muy probablemente sea el de Madrid, porque ahí se educa a los reyes españoles, y por ende, si alguien tiene acceso a una buena educación y a cultura en general, son los reyes, y que por ende su forma de hablar es la mejor. Así que impone con mucha subjetividad la ortografía que él recomienda. Una curiosidad es que Nebrija defendía que siempre la lengua fue compañera del imperio, anticipando de esta manera la extensión del idioma español. Obviamente esta reflexión la saca él del latín por el Imperio Romano, y eso pues me lleva a recordar que el lenguaje es, como siempre afirmo, una herramienta de poder, una herramienta de dominio. Lo vemos ahora con el inglés, hace 150 años con el francés, que eran las lenguas francas para comunicarse diplomáticamente, y cómo actualmente cada vez más personas aprenden mandarín, puesto que ya a estas alturas es obvio que China será la próxima superpotencia del mundo, si no es que ya lo es, ¿verdad? Posteriormente, en el siglo XVIII, se funda la Real Academia Española. Básicamente, el marqués de Villena, que se llamaba Juan Manuel Fernández Pacheco, se reunía con sus amigos a jugar un juego de salón que incluía la definición de palabras en tarjetas. En otras palabras, estas personas de la corte se reunían cuando estaban aburridos, y lo que hacían era
jugar un juego muy parecido a lo que en Guatemala llamamos basta. No sé e ignoro realmente si en otros países tiene otro nombre, creo que sí. Pero es un juego que consiste en que una persona empieza a decir el alfabeto en su cabeza, A, B, C, D, y de repente alguien le grita basta, y en la letra que se quede, supongamos M, debe escribir el nombre de una ciudad como Madrid, el nombre de un animal, un nombre propio, una comida, etcétera. Y el primero que termine de llenar cada casilla con una palabra que empieza con esa letra elegida, grita basta. Y obviamente gana y se asignan puntos dependiendo de cuántas casillas se llenaron. Bueno, pues básicamente ese era el juego que jugaba el Marqués de Villena con sus amigos. Ahora bien, seguramente había casos en los que había que tener una especie de árbitro para saber si una persona se estaba inventando o no la palabra, o si la estaba escribiendo bien, o si la palabra efectivamente empezaba con esa letra o no. Así que en algún momento, para regir el juego, empezaron a crear unas tarjetas donde ponían la palabra y su definición. Por decirles algo, imagínense que alguien empezaba A, B, alguien gritaba basta y entonces se quedaron en la B. Y alguien escribía vaso y entonces no sabían si vaso iba con B alta o con B normal o con B pequeña o V. Entonces esto permitía estandarizar el juego y al mismo tiempo definir, vaso con B alta es un órgano del cuerpo humano, mientras que vaso con V es un recipiente para tomar líquidos, por ejemplo. Y entonces esto fue sentando las bases del juego, que por cierto, esas tarjetas formaron posteriormente el insumo principal para la primera edición del Diccionario de la Real Academia Española. En fin, este Marqués de Villena, cuando se da cuenta que ya tienen bastantes tarjetas y que tenía este juego tan divertido, le pide apoyo a su primo, el rey Felipe V, para crear la Real Academia Española. En esa época solamente se llamaba Academia Española. En el año 1713 se funda la Academia con el lema limpia, fija y da esplendor, que como recordarán de antiguos episodios donde hablé entre la diferencia entre la gramática y la lingüística, es un lema bastante gramatical, o sea, influenciado por la gramática y no desde un punto de vista lingüístico, pero claro, estamos hablando de 1713 y la lingüística se funda hasta 1916, así que no hay ningún problema. El objetivo de esta academia era regular el idioma, incluyendo con esto la ortografía. Sin embargo, 2 años después se encuentra con un problema, y es que la academia estaba funcionando o dependía económicamente de donaciones privadas y de contribuciones de sus miembros, por lo cual pues no tenía mucho dinero. Así que en el año 1715 el rey Felipe V otorga a la academia el derecho sobre el impuesto al tabaco para financiarla. Y desde entonces es que se le agrega la R de Real, o sea, RAE, Real Academia Española, y es porque a la fecha 2025 todavía todo tabaco que se venda en España paga un impuesto para esta academia. De ahí es que tienen dinero para hacer sus publicaciones, crear portales web, redes sociales, tener community managers que estén atendiendo todo el tiempo. Obviamente a esto se suman otras donaciones y la venta de sus libros, por supuesto. En 1741, la RAE publica la primera ortografía de la lengua castellana, basada inicialmente en principios etimológicos, aunque progresivamente se fue favoreciendo una ortografía fonética. Y en 1771, la RAE publica la primera gramática. Una curiosidad de este siglo XVIII es que en esta época se usaba la X para representar el sonido J. Esto desapareció con excepción de la palabra México. Y también la C con cedilla, o la cedilla más bien, que es la C con esta colita, desapareció oficialmente durante este siglo.
Posteriormente, durante el siglo XIX, vamos a encontrar varias reformas ortográficas y la simplificación del idioma. En 1815, la RAE publicó una nueva edición de la ortografía, simplificando algunas normas y eliminando letras como la doble S. En 1844 se establecen reformas ortográficas, pero la X en México se mantiene hasta la actualidad por razones etimológicas. Una curiosidad de esta época es que durante este siglo hubo debates intensos sobre si la ortografía debía ser fonética o etimológica, o sea, qué debe imperar a la hora de fijar una palabra, la manera en que la hablamos o el origen del cual viene. Un ejemplo con esto muy sencillo de explicar es el caso de la letra B o la letra V. La letra B o B alta viene de la beta griega, mientras que la V viene de la U latina. Entonces, realmente hay quienes proponían que debía haber un origen etimológico, y es como de hecho actualmente funciona estas palabras. Aquellas palabras que vienen del griego se escriben con B alta y aquellas que vengan del latín con B pequeña. De hecho, la verdad es que en la práctica no hay una diferencia en la pronunciación entre ambas letras. Por eso es que ya no se usa aquella definición de la B dental y la B labidental. Yo recuerdo cuando era un niño bastante pequeño que la maestra nos obligaba a repetir varias veces la palabra burro y nos hacía fijarnos cómo los labios entraban en la pronunciación, mientras que la palabra vaca, los labios se retraían y se mostraban los dientes y por eso se llamaba labidental. Esto actualmente pues ya no se usa mucho, pero se refiere precisamente a esa lucha del siglo XIX entre el origen de la ortografía fonética o etimológica. Otra curiosidad del siglo XIX es que se funda la Academia Guatemalteca de la Lengua el 30 de junio de 1887 por un grupo de intelectuales y escritores locales. Entre ellos encontramos a José Millay Vidaurre, autor, por ejemplo, de Los Nazarenos, un libro que también está publicado en la editorial Kazam A, y otros muchos como Memorias de un abogado, entre muchos más. También estaba este grupo Juan Fermín Aycinena, un político e intelectual de la época, Antonio Batres Juarregui, quien era periodista, y Mariano Padilla, quien era escritor y educador, entre otros. Ya en el siglo XX, lo que vamos a encontrar en la historia de la ortografía es la unificación y su modernización. En 1911, la RAE y las academias americanas inician un proceso de unificación ortográfica, aunque las variaciones regionales persisten. Hay que mencionar que en esta época la RAE todavía seguía un pensamiento gramatical y no lingüístico. Vuelvo a insistir, no estaban mal porque faltaban 5 años siquiera para que Saussure publicara el primer libro de la lingüística, por lo que la RAE pensaba que sí estaba como un escalón más arriba que las academias americanas, o que estas americanas eran correspondientes a la RAE, o sea, que de alguna manera le respondían a ella. En 1959 se publica una nueva ortografía que intenta simplificar el uso de tildes y elimina algunas excepciones. En 1994, la RAE recomienda eliminar la tilde en la palabra solo, así que no es algo absolutamente nuevo, ya tiene algunas décadas este cambio, así como también eliminar las tildes en los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, etc. Aunque la medida es una sugerencia todavía y no se vuelve famosa, digámoslo así, o no se difunde mucho, sino hasta el año 2010. Lo mismo pasó con la eliminación de las letras che y eye o doble L del alfabeto. Como una curiosidad, en este siglo se eliminó la tilde en palabras como solo y en los demostrativos, como les estaba diciendo.
Ya en el siglo XXI encontramos innovaciones y adaptaciones interesantes. En el 2010, la RAE publica una nueva edición de su ortografía que incluye cambios como la eliminación, ahora sí oficial, de las tildes en palabras como guión y la reestructura del alfabeto, por lo cual desaparecen las letras che y doble L. Estas dejan de considerarse letras independientes y se consideran de aquí en adelante simplemente dígrafos. Un dígrafo es aquella combinación de letras que sirven para representar sonidos. Todavía existen y desde entonces se consideraban dígrafos, por ejemplo, la doble R, la G y la U para sonidos como guitarra, o la Q y la U para sonidos como qué o quién. De esta manera no es que desapareciera la che y la doble L, sino que simplemente de aquí en adelante se va a considerar que son dos letras distintas, la C con la H y la L más otra L. En este siglo XXI pues se actualiza también en las publicaciones de la RAE y se abren redes sociales con atención al público. Esto es importante porque termina de asentar el prestigio y la capacidad económica que tiene la Real Academia Española por sobre otras academias. En otras palabras, actualmente la Academia Guatemalteca de la Lengua, por ejemplo, no es que sea correspondiente a la española. Las dos se consideran en un mismo nivel horizontal de jerarquía. Sin embargo, si usted le escribe a la Academia Guatemalteca de la Lengua, pues es un poco bastante más lenta su comunicación, la cantidad de personas que trabajan ahí, la agilidad con que le van a resolver alguna duda, si es que se la resuelven, mientras que la RAE tiene todo un ejército de community managers en distintas redes sociales y formas de contactarlos y efectivamente pues responden de manera acertada rápidamente en muchos portales. Por lo tanto, la gente va a acudir a ellos cuando tengan alguna duda lingüística, lo cual aumenta las probabilidades de que si un día compran un diccionario sea el de la RAE, lo cual, pues otra vez como un círculo vicioso, hace que esta academia por encima de las otras tenga más dinero para mantener sus portales, abrir nuevos medios de comunicación y mantener a este ejército, digámoslo así, de community managers en contacto directo con el público. En el diccionario de la Real Academia, ya en el siglo XXI, se incluyeron además las ventajas de otros diccionarios. Por ejemplo, en aquella época existía y todavía existe el diccionario de Manuel Seco, que se caracterizaba o que tenía la ventaja por sobre el de la RAE de poner ejemplos de uso en cada palabra que incluía, cosa que no hacía la academia. Y también estaba, por ejemplo, el diccionario de María Moliner, que era muy bueno para aclarar la diferencia de significados cuando esta palabra tenía otro en América, o sea, los americanismos. Así que a partir del siglo XXI, más o menos después del 2010, el diccionario de la Real Academia Española mejora precisamente imitando características de otros diccionarios que le hacían la competencia. Se hacen en esta misma época publicaciones más inclusivas, sobre todo para todo el público hispanohablante. En este sentido, por ejemplo, se publica el Diccionario de Americanismos y el Diccionario Panhispánico de Dudas. Algo importante es también que en esta época se crea la ASALE o la Asociación de Academias de la Lengua, ahora sí, como un ente superior a las academias locales, entre las cuales estaría la Real Academia Española, la Academia Guatemalteca de la Lengua y luego todas las demás locales, la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Lengua e incluso Estados Unidos tiene su propia Academia Estadounidense de la Lengua Española, obviamente por todos los migrantes, que no tiene nada que ver con el inglés. En el año 2014 se publica la ortografía básica dirigida a un público más amplio y con explicaciones más accesibles. Vemos que entonces los nuevos libros publicados por la Real Academia Española tratan de llegar a un público más amplio. Es en este siglo XXI también donde no podemos dejar de notar
el impacto que tuvo el lenguaje digital, en otras palabras, el uso de Internet y las redes sociales, que ha impulsado abreviaciones y modificaciones a la forma de escritura informal. Por ejemplo, la netiqueta, que consiste en las normas de etiqueta cuando utilizamos chats o medios de comunicación de este tipo. En otras palabras, estoy hablando del uso de las mayúsculas para dar a entender que alguien está gritando o alzando la voz. O los colores, eventualmente en algunos chats se podía usar eso, en que se pueda escribir o no. De ahí también viene aquello que no se debe escribir con color rojo, aunque eso pues ya era mucho anterior con las tintas color rojo. Ahora nos decían que no se debía usar para escribir, o al menos a mí me lo decían en la escuela. Cuéntenme si a ustedes también les prohibían escribir con color rojo o con otros colores. Cabalmente ayer estaba viendo un lapicero de mi hija, de esos que trae varias tintas, y recordé eso precisamente, que traía verde, azul, negra, roja y otros colores, incluso amarillo, y que mis cuadernos de primaria eran pues un chirmol, diríamos en Guatemala, por la combinación de colores. Entonces cuéntenme en los mensajes, en los comentarios, si a ustedes también les pasaba lo mismo, que les prohibían utilizar otros colores que no fuera negro o azul. También en cuanto al el impacto del lenguaje digital, les quiero comentar rápidamente mi tesis de posgrado, que es un posgrado en lingüística del español, precisamente aborda este tema. Lo que a mí me interesaba investigar, les hablo más o menos del año 2006 aproximadamente, era el uso de los emoticones, porque en esa época se les llamaba así, actualmente les llaman emojis. Aunque aclaro aquí que no es lo mismo. Un emoticón se supone que es aquel que imita una expresión facial o una emoción únicamente utilizando puntuación o signos de puntuación, letras y números. Por ejemplo, una carita feliz utilizando 2 puntos y un paréntesis cerrado, o una carita triste con 2 paréntesis con 2 puntos y un paréntesis abierto, o un guiño con un punto y coma y un paréntesis cerrado. Mientras que los emojis son imágenes, son iconos gráficos que representan pues también expresiones faciales usualmente, pero también ideas, objetos o símbolos en general, y que son los que actualmente tenemos en aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Bueno, pues mi tesis de posgrado intentaba analizar el uso precisamente de estos emoticones en el lenguaje cotidiano de las redes sociales, y a lo que llegué a la conclusión es que servían para darle emotividad precisamente a los textos, y sobre todo un tono, así como el lenguaje fonético tiene tono de pregunta, de enojo, de duda. Estas herramientas ayudaban a enfatizar esa carga semántica que usualmente no tiene el lenguaje escrito. Una curiosidad del siglo XXI es que ya la RAE está adoptando una postura un poco más flexible ante cambios en el lenguaje. Concretamente, el caso del lenguaje inclusivo, que también tenemos un episodio específico sobre eso aquí en el podcast, aunque no lo ha incorporado oficialmente, y dudo que alguna vez lo haga, precisamente por algo en lo que se concluye ese episodio, y es que hay demasiadas formas de crear un lenguaje inclusivo, por lo cual no se puede estandarizar ni normar. Aquí, hablando de la historia de la ortografía, me he centrado más que nada en la Real Academia Española, por el motivo que les decía, que la mayoría de hispanohablantes volteamos a ver hacia esta institución por ser la más antigua y también pues la que más poder de difusión tiene. Sin embargo, pues vale la pena aclarar que existen otras instituciones que publican y difunden normas ortográficas. Una de ellas, y hablé de ella, es Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE, que fue fundada en 1951 y que trabaja junto con la RAE para mantener la unidad del español en todos los países hispanohablantes. Otra institución de este tipo es el Instituto Cervantes, que promueve la enseñanza del español en el mundo y sigue las normas ortográficas de la RAE.
Como curiosidad, algunos países como Argentina y Uruguay han adoptado normas propias en ciertos aspectos, como el uso del voceo, pero mantienen obviamente la ortografía oficial de la RAE. Y acá, si me escuchan en otros países, que también les agradeceré que me comenten en qué países, además de Guatemala, nos escuchan, comentarles que Guatemala también utiliza amplia y cotidianamente el voceo, así como, por ejemplo, también Colombia, que es un país que no siempre se menciona que lo utilice. Así que bien, pues nos damos cuenta que la ortografía del español ha evolucionado desde una escritura fonética y variable en la Edad Media hasta un sistema estandarizado en el siglo XXI, y que la RAE pues, ha jugado un papel central en este proceso, aunque siempre en un diálogo con las academias de otros países y con la sociedad o comunidad lingüística. La ortografía, sin embargo, pues sigue adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos, como el uso del lenguaje en Internet y en redes sociales. Espero que les haya gustado este episodio. En lo personal, me pareció muy interesante todo lo que tuve que investigar para crearlo. Quiero agradecer también a los patrocinadores del podcast, especialmente a la editorial Kazam A y a 1900 Radio en Línea, donde nos difunden cada viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que pueden seguir el podcast, compartirlo y comentarlo, cosa que nos ayuda un montón para llegar a más personas. Espero que les haya gustado otra vez y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.